Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro siguiente videoclase. Ya agotamos todo el tema de ecuaciones en diferencia de primer orden. Ahora vamos a entrar al tema de ecuaciones en diferencia de segundo orden. No sin antes recordar, como en los videos anteriores, que lo que buscábamos cuando teníamos una ecuación en diferencia como esta, o en su otro caso, yt más 1 más b por yt igual a... Lo que se buscaba era encontrar una solución. Y esa solución la encontramos a partir de una función que se llama funcional. El funcional estaba escrito como yt a por b a la t más a 1 menos b, si se acordarán, donde esta era la solución complementaria y esta era la solución particular. Cualquier expresión quiere decir lo mismo. Es una ecuación en diferencia de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque solamente tenemos un rezago, tanto en la primera como en la segunda. Ahora, pues dado eso, lo que nos interesaba a nosotros es ver la estabilidad. Si el valor absoluto de b era menor o igual a 1, existía estabilidad, tal que era convergente hacia el estado estacionario, que es la solución particular. ¿De qué dependía si era oscilante? Si b es menor que 0, pero su valor absoluto es menor a 1, entonces oscilaba y era estable. Si b es mayor que 0, pero su valor absoluto menor que 1, era convergente. ¿Qué es lo que vamos a buscar en una ecuación de diferencia de segundo orden? Pues obtener, vamos a ponerla, yt más 1 más a1 de yt, bueno, aquí me equivoqué, es yt más 2, yt más 2, yt más 2 más a1 de yt más 1 más a2 de yt igual a una constante. También lo podemos expresar como yt más a1 de yt menos 1 más a2 de yt menos 2 y va a ser igual a una constante. Ambas son lo mismo, es una ecuación en diferencia de segundo orden. Bueno, como lo vimos en el caso anterior, lo primero que encontrábamos como primer paso era solución complementaria. La solución complementaria planteábamos que si y es igual a y más 1 y es igual a y más 2 y esto es igual a una constante, nosotros podríamos sustituir este resultado en cualquiera de las dos. Entonces vamos a ponerle en cualquiera de las dos, se daría k más a1 de k más a2 de k igual a c. Tenemos factor común, ¿quién es? K, que va a multiplicar a 1 más a1 más a2 igual a una constante. Y entonces la solución particular vendría dada por C 1 más a1 más a2. Esa sería la solución particular.
siempre y cuando A1 más A2 fueran diferentes de -1. Si A1 más A2 es igual a -1, esto se hace 0 el denominador y por lo tanto queda 0 en el denominador y queda indeterminado. Si la condición es de que A1 más A2 es diferente de -1, esta es la solución particular. Y vamos a llamarle el caso 1. El caso 2. Si se presenta el caso que A1 más A2 es igual a -1, entonces se plantea que YT va a ser igual a KT. ¿Sí? Ya no es YK, es KT. Y en consecuencia, YT más 1 es igual a K por T más 1. Y YT más 2 va a ser igual a K por T más 2. Estos tres puntos los voy a colocar en esta parte. KT más 2 más A1 de cada por T más 1 más A2 por KT igual a una constante que va a ser igual a C. Si nosotros agrupamos, esto sería KT más 2K más A1 de KT más A1 de K más A2KT, y esto va a ser igual a la constante C. Si reunimos términos semejantes, pues vemos que K es el factor común que va a multiplicar a 1 más A1 más A2 por T más 2 más A1, y esto va a ser igual a C. Pero como estamos planteando que A1 más A2 es igual a -1, este es 0. Y entonces quedaría como K por 2 más A1 igual a C. Entonces K va a valer C sobre 2 más A1. Si esto lo sustituimos aquí, podemos observar que la solución particular sería C por 2 más A1 que va a multiplicar a T, y esta es la solución particular. Vean ustedes que siempre y cuando A1 más A2 sea igual a -1. Pero también puede darse un tercer caso. Si A1 más A2 es igual a -1 y A1 es igual a -2, entonces vean ustedes que este se hace 0, es igual a -2. Eso se hace 0 y por lo tanto queda indeterminado. Por lo tanto se plantea otra solución, que sea T va a ser igual a K por T cuadrado. Entonces, YT va a ser igual a K por T más 1 al cuadrado, y YT más 2 va a ser igual a K por T más 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando se den estos dos. Entonces la sustituyo en la que tenemos acá, que es lo que les estoy comentando. Aquí vamos a estar sustituyendo. ¿Qué es lo que tendría? Pues tendría K por T más 2 al cuadrado más A1 de K por T más 1
al cuadrado más A2 por kt cuadrada igual a una constante. Expandimos los cuadrados y tendremos k que va a multiplicar a t cuadrada más 4t más 4 más a1 de k por t cuadrada más 2t más 1 más a2kt cuadrada igual a una constante. Si reunimos términos semejantes, vemos que aquí tenemos kt cuadrada y kt cuadrada. Entonces, kt cuadrada por 1 más a1 más a2 más, ahora voy a reunir los términos semejantes de kt que va a multiplicar a 4 más 2 a 1, que es el que está aquí, más otro término semejante, va a ser k solamente, k por 4 más a1, y esto va a ser igual a 0. Recordando, esto es 0, 2 por menos 2, 4 más 4, también es 0. Y lo que me queda es que si a1 vale menos 2, entonces 4 menos 2 es 2, entonces tengo que es 4, 2 igual a c. Y entonces k vale c sobre 2. ¿Dónde lo voy a sustituir? Aquí. Entonces la solución particular vendría dada por c sobre 2 por t cuadrado. Siempre y cuando a1 más a2 sea igual a menos 1 y a1 sea igual a menos 2. Entonces hay tres tipos de soluciones particulares para este caso. Hay que tener cuidado. Con algunos ejercicios iremos resolviendo para cada uno de los tres casos. ¿Qué sigue? Si ya obtuvimos las tres soluciones complementarias, aquí le vamos a poner tres casos. Ahora me voy a resolver la solución complementaria. La solución complementaria. Ustedes recordarán, en el caso de una ecuación en diferencia de primer orden que yt menos b por yt menos 1 igual a 0, pues esto es igual a yt por todos los casos que vimos, que yt es igual a por b a la t. Si yt más 1 es igual a bt más 1 y yt más 2 es igual a por bt más 2, y si yo tengo mi ecuación en diferencia de segundo orden, para poder encontrar la solución complementaria sería igual a yt más 2, acá lo tenemos, hasta acá arriba, yt más 2 más a1 de yt más 1 más a2 de yt igual a 0, como en el caso de en diferencia de primer orden. Si yo sustituyo cada una de ellas aquí, entonces tendría a por bt más 2 más a1 de yt más 1, que es a bt más 1, más a2 que va a multiplicar a b a la t, y esto va a ser igual a 0. Mire, vean ustedes, bt más 2, es decir que existe la misma base, pero exponentes diferentes, por lo tanto los exponentes se suman. Bt por b al cuadrado es bt más 2. Si esto es así, entonces existe un término común, ¿cuál es? A bt, que va a multiplicar a b cuadrada más a1 de b más a2.
y esto va a ser igual a cero. Eliminando el AB a la t, dado que pasa como denominador y es cero, entonces b cuadrada más a1b más a2 debe de ser igual a cero. Y nosotros para ello, esta es una ecuación característica, donde existen dos raíces, dos tipos de raíces. Ok, ¿cuál es la fórmula para resolver o para poder encontrar las dos raíces? Pues es la fórmula que completa el cuadrado. A1 más menos raíz de A1 al cuadrado, A1 al cuadrado, menos 4 veces A2 sobre 2, y esto va a ser igual a B1, y B2. Es la fórmula que completa el cuadrado. Algunos le dicen coloquialmente la del chicharronero, pero formalmente es la fórmula que completa el cuadrado. Eh, por lo tanto, tenemos dos raíces. ¿De qué depende el tipo de raíces? Depende del discriminante, que va a ser igual a A1 al cuadrado menos 4A2. Esto es el discriminante y lo voy a denotar como delta. Caso 1. Si el discriminante A1 al cuadrado menos 4A2 es mayor que 0, implica que A1 al cuadrado es mayor que 4 veces A2. Por lo tanto, tenemos raíces diferentes, tenemos raíces diferentes y reales. Y la solución para la ecuación en diferencia de segundo orden, la complementaria, la solución, vendrá dada o va a estar propuesta es de y va a ser igual a 1 por b1 a la t más a2 por b2 a la t más, pues dependiendo de qué solución particular tenga, que puede ser, ya lo habíamos dicho, puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser la que tenemos acá. Cualquiera de las tres. Caso 2. Si el discriminante a1 al cuadrado menos 4a2 es igual a 0, entonces a1 al cuadrado implica que es igual a 4 veces a2. Si esto es así, entonces las raíces son iguales o semejantes y reales. Y la solución que se propone para este caso es que y la solución complementaria, es a1 por b a la t más a2 por t b a la t. Vean que es diferente a la anterior y más la particular, ¿no? Ya cuando es general, al menos esta es la complementaria. Es la complementaria cuando las raíces son reales y distintas, y esta es la complementaria cuando las raíces son reales pero iguales. Y vean ustedes que aquí estamos diferenciando B1 y B2, aquí no, aquí es la misma raíz, por eso decimos que son raíces reales e iguales. Caso 3. Si el discriminante
es igual a A1 al cuadrado menos 4A2, pero es negativo, quiere decir que A1 al cuadrado es menor que 4A2 y por lo tanto tengo raíces complejas. Raíces complejas y conjugadas. ¿Qué es una raíz compleja? A ver, dense cuenta. Un número complejo es cuando yo tengo una parte real que se le suma i por b. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, donde i es igual a -1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? A ver, tenemos menos a1 más raíz de a1 al cuadrado menos 4a2 sobre 2. Si 4a2 es mayor que a1 al cuadrado, quiere decir esto, que es menos a1 sobre 2 más el imaginario que va a multiplicar a 4a1, a2, perdón, menos a1 al cuadrado. Y esto quedaría como h va a ser igual a menos a1 sobre 2 y b va a ser igual a raíz de 4a2 menos a1 al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 2. Pero vean ustedes aquí que es menos 1. ¿Por qué es menos 1? Porque este resultado es menos 1, el discriminante. Para yo sacarlo, necesito un número imaginario. Por ejemplo, si yo dijera menos 2, pues no hay un número que sea menos 2. Para esto lo que voy a usar es que es, si yo multiplico menos 1 por menos 2, perdón, por 2, entonces voy a tener raíz de menos 1 por raíz de 2, ¿sí? Y este será igual al imaginario raíz de 2. Entonces, si yo veo un número imaginario por 3, es que es raíz de menos 3, y así sucesivamente. Entonces, un número imaginario es una forma de que un número, cualquiera que ésta sea, quede en su valor positivo y poder sacar su raíz. No existen raíces de números negativos. Alguien los inventó. Después vamos a hablar de ello. ¿Y para qué sirven y su importancia hoy en día? Ok. Entonces, quedamos que si a1 al cuadrado es menor que 4a2, tenemos raíces complejas y conjugadas, donde su raíz será h más i por b, ¿sí? Y ya había explicado quién es h, ¿no? Quién es h en este caso es este, y quién es b en este caso es ese. Ojo ahí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si son complejas conjugadas, tenemos que sus raíces serán estas. Es decir, la solución complementaria que se propone será igual a A1, que va a multiplicar a H más I por B a la T, más A2 por H menos, porque es negativo, menos
I por B. ¿A qué? A la T. Dense ustedes cuenta, matemáticamente hablando, más bien o geométricamente hablando, no podemos graficar un número conjugado. No podemos. Ese es el tercer caso, raíces complejas y conjugadas. Ok. Un número imaginario no puede ser graficado. Eso no existe. Pero en la solución conjugada me dice que sí aparece. Bueno, ¿qué hay que hacer? Aquí voy a hacer un paréntesis grande y lo voy a poner en azul. Porque después de mucha explicación que demos, vamos a regresar aquí. Por lo tanto, aquí ya se va a hacer más largo. Y hay que tener paciencia. Yo lo hago con la finalidad de que tengamos herramientas sólidas, robustas, para poder resolver una ecuación en diferencia de segundo orden. Ya vimos que si el discriminante es mayor que cero, las raíces son diferentes y reales. Si el discriminante es igual a cero, las raíces son iguales y reales. Si el discriminante es negativo, quiere decir que las raíces son complejas conjugadas. Pero ahí hacemos un paréntesis porque si yo quiero graficar un número conjugado que implica la raíz de uno y de otro, de otra solución, pues no lo puedo hacer. ¿Qué necesito? ¿Cuál es la explicación matemática para que esto se pueda sustituir y esto ya no pueda aparecer? ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí empezamos con lo siguiente. Vamos a ver lo que es el teorema de Mohr. Vamos a ver algunos aspectos que yo creo que ya ustedes algunas cosas podrían recordar. Vamos a ver también la serie de Maclaurin y vamos a ver lo que es la ecuación de Euler. Fíjense, tres temas importantísimos para este tema de matemáticas. Ok, entonces estábamos con que teníamos que si el discriminante es negativo, implica que a1 al cuadrado es menor que 4a2. Y entonces las raíces serán complejas. H más menos I por B. ¿Ok? Este es un número complejo. Parte real más parte imaginaria. Parte real y parte imaginaria. Vamos a ver que si, cómo graficar. ¿Cómo grafico? Supongamos que yo tengo un gráfico como ese. Y yo tengo un triángulo. Aquí hay varias cosas. Tengo un ángulo, tengo la parte real y la parte imaginaria. De esa forma se grafica donde aquí este punto es H, B. ¿Quién es H? H está aquí y B está aquí. Vean ustedes que esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Por eso B está aquí y H está acá. Ahora, esta parte, para conocer esta parte, utilizo el teorema de Pitágoras y le voy a llamar R, que va a ser igual a H cuadrada
más b cuadrado. A esto le voy a llamar módulo. Ok. Por lo tanto, hay 4 identidades trigonométricas que yo puedo estar encontrando aquí. El seno de teta va a ser igual a b sobre r. El coseno de teta va a ser igual a h sobre r. Vean ustedes que el eje de las x está relacionado con los cosenos. Y el eje de las y va a estar relacionado con los senos. De tal suerte que la tangente de teta va a ser igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Y esto va a ser igual a b sobre h. Siempre y cuando h sea diferente de 0. Ok. Si nos percatamos de algo, cada una de ellas es una función. ¿De quién? De teta. Ahora, los ángulos se miden en grados. Sin embargo, también puede expresarse en radianes. Ahora, ustedes se darán cuenta que 360 grados es igual a 2 pi radianes. Entonces, un radian equivale a pi sobre 80, 180. Y un grado equivale a 180 de pi. Por ejemplo, si yo tengo 270 grados, ¿cómo lo puedo expresar en radianes? Pues voy a multiplicar este 270 por pi sobre 180. Si yo divido entre 3, aquí va a ser 90 pi sobre 60. Quito los ceros y me queda 9 pi sobre 6. Si divido entre 3, me va a quedar 3 pi sobre 2. Entonces, en 270 grados es igual a 3 pi sobre 2 radianes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto mide un radián? Si nosotros tenemos más o menos, ¿no?, un círculo. No, mejor lo hago bien, ¿no? Voy a tratar de hacerlo bien. Si yo tengo un círculo, como este, y tengo 0 a P y A, un radián va a ser igual a la distancia de OP, va a ser igual a la distancia de A a P. Es decir, esta distancia debe de ser igual al radio de un círculo. Ese es un radián. Por su parte, aquí hicimos un paréntesis para yo explicar esto y volver a regresar acá. No hay que confundirnos de que ya nos perdimos, no, es un paréntesis, porque yo tengo que llegar aquí con la finalidad de quitar esos números imaginarios.
Vamos a suponer entonces que yo tengo algunos grados y lo quiero expresar en radianes. 360 grados, ¿a cuánto equivale? Pues equivale a 2pi. 270 grados, ¿a cuánto equivale? Pues ya lo vimos, es 3pi sobre 2. ¿Cuánto vale 180? Pues yo sé que es pi. ¿Cuánto vale 90? Pues va a ser igual a pi sobre 2. ¿Cuánto vale 45 grados? Va a ser igual a pi sobre 4. Sobre 4 grados. Vean ustedes qué interesante se va convirtiendo esta cosa. De tal suerte que si ahora yo tengo un círculo como este y lo divido así y así, ajá, y tengo aquí sus datos, ok. Vamos a suponer que tengo ese círculo con esa información. Aquí tengo A y B y C. Y tengo el término A, B. Aquí tengo un grado, una apertura, una dirección. Si ustedes se dan cuenta, C es un vector con un punto terminal A, B. Ok. Me dice, el coseno de teta va a ser igual a A sobre C. El seno de teta va a ser igual a B sobre C. Y la tangente de teta va a ser igual a B sobre C. Ok. Dense cuenta. Este vector va a girar en contra de las manecillas del reloj. Siempre. Su apertura. Más bien la dirección de ese vector. Vector C. Ok. Si el ángulo es 0, si no hay apertura, entonces C va a ser igual a A. Entonces, si el ángulo es 0, vean ustedes, este se va a recorrer para acá. Y entonces, el coseno de teta va a ser igual a A sobre A. Perdón. Si el ángulo es 0, C va a ser igual a A. Y por lo tanto, el coseno de teta es igual a A sobre A, igual a 1. Por su parte, si el seno de teta, ¿qué quiere decir? Que C va a ser igual a A, pero B va a ser igual a ¿qué? A 0. No hay apertura. Si no hay apertura, o si el ángulo es 0, B vale 0. Por lo tanto, será 0 sobre A, y esto va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ahora este se va hasta 90 grados, si se va hasta 90 grados, vean ustedes que C se va a recorrer hacia acá
pero C va a ser igual a B. Entonces será, si el ángulo es cero, si el ángulo es de 90 grados, este C se va a recorrer hasta acá. Lo voy a borrar y lo voy a poner correctamente. Si el ángulo vale 90 grados hasta acá, ¿qué observo? Que el seno, que C va a ser igual a B, y por lo tanto el seno de teta es igual a B sobre B, y esto es igual a 1. Y por lo tanto, el coseno de teta va a ser igual a ¿qué cosa? Pues no es ya, este se va a reducir hacia acá y es 0. Entonces 0 sobre B es igual a 0. En 90 grados, el seno es 1 y el coseno es 0. Tercer caso. Si tenemos 180 grados, ahora este vector tenemos hasta acá, entonces tengo 180 grados. En 180 grados, ¿qué sucede? Pues el coseno de teta, ¿sí? C va a ser igual a A, pero en términos negativos. Menos A sobre A va a ser igual a menos 1. Y el seno de teta, ¿a qué va a ser igual? Pues no va a haber apertura. Este se va a cancelar. El valor de B se va a cancelar y va a ser 0. 0 sobre A va a ser igual a 0. Entonces, si el ángulo es 0, el coseno vale 1 y el seno vale 0. Si el ángulo es de 90 grados, el seno vale 1 y el coseno vale 0. Si el ángulo es de 180 grados, el coseno es menos 1 y el seno es 0. Si el ángulo es de 270 grados, y ahora lo voy a borrar, y lo voy a hacer hacia 270 grados. Esa es la apertura de 270 grados. ¿Qué sucede ahí si lo llevamos en un espejo con el primer cuadrante? El seno de teta es igual, el valor de C es igual a menos B sobre B, y esto es igual a menos 1. Y el coseno, pues no existe coseno, no existe A, entonces será igual a 0 sobre B, que es igual a 0. Entonces tengo un caso, segundo caso, tercer caso y cuarto caso. Falta el quinto, en 360 grados. En 360 grados, el seno de teta, pues no hay, B vale 0, no hay apertura, por lo tanto es 0. Y el coseno de teta es 1. Entonces son identidades importantes que yo tengo que conocer. Por lo tanto, si yo tengo grados, tengo radianes, tengo el seno de teta y el coseno de teta, supongamos que tengo 0 grados. ¿Cuánto valen radianes? 0. ¿Cuánto vale el seno? Pues lo vimos acá, vale 0. ¿Y cuánto vale el coseno? 1. En 90 grados. En 90 grados los radianes valen pi sobre 2. Ya lo veíamos acá arriba, en esta parte. ¿Cuánto vale el seno? 1. Y el coseno, 0. En 180 grados, ¿cuánto vale? Pues es pi en radianes. Aquí vale 0 y aquí es menos 1. Como lo vimos aquí, en este caso, en el caso 3. 270 grados.
En pi es 3pi sobre 2. ¿Cuánto vale el seno? -1 y el coseno vale 0. En 360 grados vale 2pi, 0 y 1. Todas estas son funciones trigonométricas explicadas desde esta parte. Ustedes dirán, bueno, ¿qué estamos observando? Pues varias cosas. Es todo un proceso para yo poder eliminar los imaginarios que me salen en la función complementaria. Pero vamos poco a poco, porque lo primero que tengo que encontrar es el teorema de Moff, la serie de Maclaurin y la ecuación de Euler. La ecuación de Euler. ¿Sí? Y estoy dando una explicación para poder dirigirnos a la ecuación de Euler. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, las funciones trigonométricas tienen el siguiente comportamiento: -1 y 1. Vamos a ver el caso del seno. ¿Sí? Aquí son radianes. Vean ustedes cómo el seno y el coseno se mueven entre 1 y más 1. Vamos a suponer que estamos en pi sobre 2. Bueno, aquí empezamos en 0. Luego en pi, luego en 3pi sobre 2 y luego en pi, en 2pi. ¿Sí? Para el seno. Cuando estoy en 0, ¿cuánto vale el seno? Pues 0. Cuando estoy en pi sobre 2, ¿el seno cuánto vale? 1. Cuando los grados son 180, ¿cuánto vale pi? 0. Cuando estoy, más bien lo voy a poner en rojo para que pueda anotarse. Cuando estamos entre 3 pi medios, ¿cuánto vale el seno? -1. Cuando es 2 pi, o cuando tenemos 360 grados, ¿el coseno cuánto vale? Esta parte. Si ustedes lo dibujan, yo tendré esta amplitud en el caso del seno. ¿Sí? El caso del seno. Más bien seno de teta. Digamos que estamos haciendo un gran repaso tanto de la secundaria como desde la primaria, secundaria hasta la preparatoria. Vamos a ver el caso del coseno. Bueno, la voy a borrar para que quede bien derechita. Ahí está. Tenemos igual 1 y -1. Y tenemos pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 y 2pi radianes. ¿Sí? Me voy a ir con el color rojo. Cuando el grado es 0, ¿cuánto vale el coseno? 1. Cuando vale pi sobre 2, el coseno vale 0. Cuando me voy en pi, que es igual a 180 grados, ¿cuánto vale el coseno? -1. En 3pi sobre 2,
el coseno vale 0. En 2pi, el coseno vale 1. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que observo? Para el caso del coseno, pareciera que el coseno se adelanta o está retrasado, más bien está retrasado con respecto al seno. ¿En cuántos? En pi sobre 2. ¿Sí? Entonces el coseno puede ser una función interesante. Puede ser igual al seno de teta, pero adelantado con pi sobre 2. Ok, digamos que este es un recordatorio. Vamos a ir a completar, van a ver todo lo que necesito para llegar a la ecuación de Euler. Recuerden que hay ciertas igualdades. El seno al cuadrado de teta más menos el coseno de teta al cuadrado es igual a 1. A ver, aquí es 2. Podemos decir también que el seno de teta 1 más menos teta 2 va a ser igual al seno de teta 1 coseno de teta 2 más el coseno de teta 1 más el seno de teta 2. Y el coseno de teta 1 más menos teta 2 es igual al coseno de teta 1 por el coseno de teta 2 más el seno más menos el seno de teta 1 y el seno de teta 2. Ahí está. Son tres identidades básicas que a nosotros nos va a servir. Ahora, en sus cursos anteriores, ustedes les enseñaron a derivar, de tal suerte que aprendieron que la derivada del seno respecto a teta, ¿por qué se puede hacer esto? Porque es una función, ¿ven? Es una función. La derivada del seno cuando los grados se incrementan es igual al coseno de teta. Más o menos nos podemos dar una idea en estos gráficos. Por su parte, la derivada del coseno, es igual, respecto a teta, es igual a menos el seno de teta. Todo esto ya lo deben de saber. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo debemos de saber hasta aquí. Ahora, este es un recordatorio. Ustedes dirán, ¿para qué me va a servir? Pues vamos a esperarnos y veamos lo siguiente. Vamos a conocer lo que es la serie de Maclaurin. Serie de Maclaurin. Lo voy a poner en negro. Si tenemos una función polinomial, como la siguiente, A0 más A1 de X más A2 de X2 más A3 de X3 más A4 de X4 más puntos suspensivos más ANXN. Okay. Dice Maclaurin, vamos a suponer que tenemos un polinomio o una función polinomial de grado n. Si nosotros derivamos o obtenemos la primer derivada de este polinomial, pues veremos que es a1 más 2
A2 de X más 3 A3 de X2 más 4 de A4 X3 más N a n x n menos 1. Si yo vuelvo a obtener una segunda derivada, entonces yo tendré 2A2 más 3 por 2 por A3X más 4 por 3 por A4X2 más n menos n por n menos 1 de a n x n menos 2. Si yo derivo una tercera ocasión, entonces tendré 3 por 2 a 3 más 4, 3, 2 de a4 x más puntos suspensivos n, n menos 1, n menos 2, a n x n menos 3. Si yo obtengo una cuarta derivada, voy a obtener 4, 3, 2, 1 a 4 más n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 a n x n menos 4. De tal suerte que si yo hago hasta la enésima derivada, lo que voy a obtener, su enésima derivada, es que voy a obtener n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por n menos 4, puntos suspensivos 3, 2, 1 de a n. Hasta ahí sería la enésima derivada. Si en cada derivada, si en cada término evaluamos en cero, si cada derivada es evaluada en cero, es decir, se sustituye 0 en x, en cada derivada, ¿qué voy a obtener? Aquí, f de x o f de 0, x ahora toma el valor 0, pues todo lo demás sería 0 y solamente tendría a0. Si en su derivada, en su primer derivada, f de x, pero x ahora toma el valor 0, todo esto es 0 y por lo tanto es a1. La segunda derivada, pero ahora evaluada en 0, es decir, x va a tomar el valor 0. Pues yo sé que todo esto es 0 y lo que me queda es 2a2. En la tercera derivada, evaluada en 0, pues yo sé que todo esto va a valer 0. Entonces tendré 3 por 2 por 1, ¿de quién? De A3. En el caso 4, la cuarta derivada evaluada en 0, todo esto es 0. Hasta aquí. Y tendré que es 4, 3, 2, 1, ¿de quién? De A4. Entonces, A0, ¿cuánto vale?
Entonces A0 es igual al polinomio evaluado en cero. A2, ¿a quién equivale? No, es su primer derivada evaluada en cero. A1, ¿a quién equivale? Pues equivale a F0, el 1. Y A2, ¿a qué es igual? Evaluada en cero sobre 2 factorial. Aquí es 1 factorial. Aquí es 0 factorial. El factorial de 0 es 1. Todo número dividido entre 1 es el mismo número. Este es 1 también, pero aquí es 2 por 1, que es igual a 2. A3, ¿cuánto vale? Pues es igual a tercera derivada evaluada en 0, sobre 3 factorial. Este es el factorial de 3. 3 por 2 por 1 es el factorial. ¿Quién es A4? Pues va a ser igual a la cuarta derivada evaluada en 0. 4 por 3 por 2 por 1 es el factorial de 4. Entonces, ¿quién es AN? Y así sucesivamente es n evaluada en 0 sobre n factorial. Entonces, esta expresión, esta función polinomial que tengo aquí, puede ser expresado de esta forma, de tal suerte que f de x, a0, ¿cuánto vale? Pues es 0 sobre 0 factorial, más a1, ¿quién es? Pues es la derivada de 0 por 1 factorial que va a multiplicar x. Aquí lo tenemos, x. ¿Quién es A2? Pues es la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial que va a multiplicar a x2. ¿Quién es A3? Pues va a ser la tercera derivada del polinomio evaluado en 0 por 3 factorial x al cubo, más puntos suspensivos, más, aquí le voy a poner abajo, la enésima derivada evaluada en 0 por n factorial de x a la n. Entonces lo que me dice Maclaurin es que toda función, toda puede ser expresada como una serie de Maclaurin. Serie de Maclaurin. Toda función. Y vean ustedes que aquí f de x puede ser representado como la sumatoria. Son sumatorias. ¿De quién? De f0. ¿Cuántas derivadas tenemos? 1, 2, 3 y así sucesivamente. De tal suerte que aquí será la primera derivada sobre 0, 1, n y factorial, donde iba de 0 a n. Esta es la expansión o la serie de Maclaurin. Por lo tanto, esto es importantísimo. Es una serie de Maclaurin, donde toda función puede ser expresada como una serie de Maclaurin alrededor de 0. Y ustedes dirán, ¿esto para qué me sirve? Pues vamos avanzando. Por ejemplo, si usted tiene f de x es igual a e a la x, es una función.
función de x. Y yo ya sé que puede ser expresado como una serie de Maclaurin. Entonces, su derivada o la función f de x0 o la función evaluada en 0 es igual a la 0. ¿Cuánto vale esto? 1. Su derivada respecto a x, pues es el mismo término. ¿Sí? La derivada de ex, pues sigue siendo la misma. Su segunda derivada sigue siendo la misma. Y así sucesivamente. Entonces, su segunda derivada, su primer derivada, evaluada en 0, es 1. Su primer derivada, evaluada en 0, sigue siendo 1. Su segunda derivada, evaluada en 0, sigue siendo 1. Porque todo número elevado a una potencia 0 es 1, perdón. Su segunda derivada, evaluada en 0, sigue siendo 1. Su enésima derivada, evaluada en 0, sigue siendo 1. Entonces, ¿qué me dice la serie de Maclaurin? Entonces e a la x va a ser igual a una función de x, pero como me doy cuenta puedo usar la serie de Maclaurin, que la función en 0 es igual a 1 más x cuadrada más x3 más x aquí sobre 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial más x5 factorial más etcétera, etcétera. Vean cómo este número o esta función yo lo puedo expresar como una serie de Maclaurin. Toda función entonces puede ser expresada como una serie de Maclaurin. Ya vamos, sí está largo, pero hay que hacerlo. Por su parte, si quiero usar, si yo tengo una función, esto lo voy a poner en azul, si yo sé que el seno de teta es una función de teta y el coseno de teta también es una función de teta, es probable que que ambas las pueda representar como una serie de Maclaurin. Y para ello voy a recurrir a lo que tengo aquí. Si los grados son 0, el seno de teta es 0 y el coseno de teta es 1. No se olviden de eso, ¿ok? Bueno, también habíamos dicho que la derivada del seno respecto a teta es igual al coseno de teta y la derivada del coseno respecto a teta es igual a menos seno. ¿De quién? De teta. Bueno, fácilmente aquí yo puedo revisar lo siguiente. Vamos primero con el seno. ¿Sí? Voy a utilizar el azul y el coseno lo voy a utilizar el rojo. Entonces, si yo evalúo en 0 todos, ¿sí? Si yo evalúo en 0 todo, es decir, f de teta, cuando teta vale 0, el seno de 0, ¿a cuánto equivale? Ya lo habíamos dicho. Cuando los grados valen 0, el seno vale
0. Ok. Su primer derivada evaluada en 0 va a ser igual al coseno de 0. Pero el coseno, cuando los grados son 0, vale 1. Ojo. Su segunda derivada, es decir, la derivada del seno es coseno. Ahora, su segunda derivada, la derivada del coseno, es igual a menos seno de 0. Y esto vale 0. Su tercer derivada, es decir, la derivada de menos seno, evaluada en 0, es igual, la derivada del seno es igual al coseno, pero como es negativo, tengo 0 y este vale menos 1. La derivada del coseno, la derivada de menos seno es igual a menos coseno, es decir, se preserva el signo negativo, pero la derivada del seno yo sé que es igual al coseno. El coseno de 0 es menos 1, porque es menos, el coseno de 0 es 1, menos por 1, menos 1. Su cuarta derivada igual a 0. La derivada del menos coseno, pues es menos seno, menos por menos, más, por lo tanto es seno de 0 es igual a 0. Su quinta derivada, ahora evaluamos, sigo la derivada de menos seno de teta, evaluada en 0, es igual al coseno, aquí lo tenemos, ¿no? Coseno de 0 es igual a 1. Y así sucesivamente. Vamos a ver un caso particular. En el caso F6, su sexta derivada evaluada en 0, la derivada del coseno es menos seno, entonces tendría menos seno de 0 es igual a 0. Y así sucesivamente puedo hacer enésimas derivadas. Entonces, si el seno de teta es igual a una función, pues yo lo estaría expresando como una serie de Maclaurin. Ahora dense cuenta que es f de teta, ya no es f de x, como en este caso. Ok, vean, f de x lo voy a expresar como el seno de teta va a ser igual. ¿Cuál es su primer caso? 0. Le ponemos 0. Más, ¿cuál es su siguiente caso? 1, pero la función ya no es x, es teta, entonces es teta. Más 1 por teta, teta, 0 por teta, al cuadrado sobre 2 factorial es 0. Menos, ¿quién sigue? Menos 1, pero es teta 3 sobre 3 factorial. Más 0, ¿sí? Porque la cuarta derivada es igual al seno de teta. Si teta vale 0, entonces el seno es 0. Vamos al caso 4, 5. La derivada del coseno, la derivada de la quinta derivada, que es igual al coseno de 0, y este es igual, al coseno de 0 es 1, por teta a la quinta sobre 5 factorial, más 0 menos puntos suspensivos. Es decir, esta, vean ustedes, se parece mucho a lo que yo estoy encontrando aquí, pero en vez de que sea una función de x, el seno de teta siempre será una función de teta, es f de teta. Entonces yo voy a sustituir teta en x, como en esta función, o como en la que estoy llegando acá. Es todo lo que estoy utilizando, nada más que aquí x
es teta ahora. Y estoy utilizando las derivadas evaluadas en cero. Ok, entonces, resumiendo, quitamos los cero y yo sé que tengo teta menos teta 3 sobre 3 factorial más teta a la quinta sobre 5 factorial menos teta séptima 7 factorial más teta, es decir, todos los que continuarían acá, teta sobre 9 factorial más puntos suspensivos. Y dense cuenta que es cíclico, teta, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, porque aquí me lo está señalando la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, vean, la primera derivada, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Por qué me da? Pues por el mismo comportamiento que tenemos acá, en estas funciones, en estas gráficas. Ok, ahora vamos a recordar este. Entonces el seno se puede expresar como una serie de Maclaurin y va a tener esta forma que estoy encontrando aquí. Ahora vámonos con el caso del coseno, ¿sí? El coseno de teta, y ahora sí lo voy a poner en rojo, el coseno de teta es una función de teta. La derivada del coseno de teta sobre teta es igual a menos seno de teta. Y la derivada del seno de teta es igual al coseno. Ojo aquí. Bueno, entonces hago lo mismo con como lo hice para el caso del seno. Como lo hice para el caso del seno. Voy a igualar en cero. Voy a igualar en cero. Es decir, f de cero es igual al coseno de cero. Y esto que es igual a 1. Ya lo sabemos, ¿cierto? La derivada del coseno evaluado en cero es igual a menos seno evaluado en cero. Y esto es igual a cero. La, la derivada o la segunda derivada evaluada en cero es porque voy a derivar menos seno de teta. La derivada del seno de teta es igual a coseno, sería igual a menos coseno de teta y es igual a menos 1. Su tercera derivada evaluada en cero es igual a la derivada del coseno es igual a menos seno, menos por menos más sería seno de cero y esto es igual a cero. De cero. ¿Ok? Su cuarta derivada evaluada en cero. La derivada del seno respecto a teta es igual al coseno. Coseno de cero es 1. Vámonos por una quinta evaluada en cero. La derivada del coseno es menos seno. Menos seno de cero es igual a 0. Vamos con una sexta evaluada en cero. La derivada del seno es coseno y será menos coseno de 0. Y esto es igual a menos 1. Hasta ahí nos quedamos en un sexto caso, como en el caso eh, del seno. Ok, ahora, el coseno de teta, ¿sí? Evaluada f de 0, la función evaluada en 0 es 1. Luego, la primera derivada evaluada en 0 es 0.
O sea, 0 por teta, 0. La segunda derivada evaluada en 0 es menos 1, que va a ser igual a menos teta cuadrada sobre 2 factorial. ¿Sí? La segunda es 0, su tercera derivada es 0, la cuarta derivada es 1, que va a multiplicar a teta a la cuarta sobre 4 factorial, más 0, la quinta, vean ustedes, es 0, y la sexta va a ser igual a menos 1, que multiplicado por teta a la sexta sobre 6 factorial, y así sucesivamente. Si nosotros eliminamos los 0, el coseno de teta puede ser expresado como 1 menos teta 2 sobre 2 factorial más teta cuarta 4 factorial menos teta sexta 6 factorial más teta 8 factorial, es decir, todos los que están por acá, menos 10 teta 10 sobre 10 factorial más puntos suspensivos. Ok. Entonces, el coseno de teta puede ser expresado como una expansión de Maclaurin de ese tipo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, nosotros teníamos que e a la x es una función de x y esto puede ser expresado como 1 más x cuadrada 2 factorial más x3 3 factorial más x4 4 factorial más x5 5 factorial más x6 6 factorial más x7 7 factorial más puntos suspensivos. Si ahora en su lugar ponemos un número imaginario multiplicado por teta, entonces yo entendería que es una función de i teta. Y si yo sustituyo como lo estamos viendo aquí en x, sería 1 más i teta, el número imaginario por teta, más i teta al cuadrado, perdón, más, sustituyo i teta al cuadrado sobre 2 factorial más i teta al cubo sobre 3 factorial más i teta a la cuarta por 4 factorial más i teta a la quinta 5 factorial más i teta a la sexta sobre 6 factorial más, ¿sí? Si ahora en lugar de x tenemos que es función de i teta, es decir, de el número imaginario por un número imaginario, se puede sustituir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, haciendo un paréntesis, lo voy a poner aquí, en azul. Un número imaginario es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, un número imaginario al cuadrado es multiplicar 2 veces raíz del negativo de 1, pero esto es igual a menos 1. Si ahora un número imaginario elevado al cuadrado va a ser igual a 1 por i cuadrada, misma base, con exponentes diferentes los exponentes se suman, entonces un número imaginario por un número imaginario al cuadrado es el número imaginario al cubo, pero yo ya sé cuánto vale i al cuadrado, entonces tendría el negativo de i. ¿Están de acuerdo?
Ahora, si yo quisiera saber cuál es el imaginario a la cuarta, pues tengo i por 3, pero este es negativo, ¿sí? I a la 3. Ya sé cuánto vale i a la 3. ¿Cuánto vale? Menos 1, ¿no? Menos es igual a i a la cuarta es equivalente, a ver, lo voy a quitar para que quede mejor. Es i a la cuarta por i a la cuarta. Pero yo ya sé cuánto vale cada uno de ellos. Aquí está. Es menos 1 por menos 1 es igual a 1. ¿Están de acuerdo? I a la quinta, ¿a qué es igual? Es igual a i por i a la cuarta. I a la cuarta, ¿cuánto vale? 1. Del imaginario el imaginario. I a la sexta, pues es i por i a la quinta. Ya sé cuánto vale ahí. Entonces i al cuadrado. I a la quinta vale el imaginario. El imaginario por el imaginario es igual a menos 1. I a la séptima es igual a i por i a la sexta. Y esto es igual, ya sé cuánto vale i a la sexta menos 1. Por el imaginario es menos el imaginario. I a la 8 es igual a i a la 7. Pero yo ya sé cuánto vale i a la 7. ¿Sí? Que es el menos i por i, este ya lo sabemos, es menos por menos 1, esto es igual a 1. Y así sucesivamente. Bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Números imaginarios. Tenemos números imaginarios. Aquí, en esta ecuación, que me quedarían como e y teta va a ser igual a 1 más i teta más i cuadrada de teta 2 sobre 2 factorial. Es lo mismo. Más i al cubo de teta al cubo sobre 3 factorial más i a la cuarta por teta a la cuarta es 4 factorial más i a la quinta, teta a la quinta, 5 factorial más i a la sexta, teta a la sexta, 6 factorial más i a la séptima, teta a la séptima, 7 factorial más, puntos suspensivos. ¿Esto a qué equivale? E a al número imaginario por teta va a ser igual a 1 más i teta. Este no cambia. Pero ya sé cuánto vale i al cuadrado. I al cuadrado vale menos 1. Entonces sería menos teta cuadrada 2 factorial. Más i al cubo es el negativo de i. Es el negativo de i que va a multiplicar a teta al cubo por 3 factorial. Más i a la cuarta. Yo ya sé cuánto vale i a la cuarta. Es 1 teta a la cuarta 4 factorial. Más i a la quinta es un número imaginario por teta 5. Estoy sustituyendo todos los resultados que estoy encontrando aquí en cada uno de ellos. 5 factorial más i a la sexta, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces tendría menos 1, menos 1, menos 1 por teta
sexta 6 factorial y a la teta es menos i teta séptima 7 factorial más puntos suspensivos y así sucesivamente. Ahora, hay un término común. ¿Quién es ese término común? Un imaginario. Entonces, vamos a agrupar. E y teta va a ser igual a todo lo que no tiene i, 1 menos teta cuadrada, 2 factorial, más teta cuarta, 4 factorial, menos 6 teta a la 6, perdón, aquí lo voy a hablar, teta a la 6 sobre 6 factorial más, etcétera. Y este va a ser un paréntesis más. Hay un factor común en el otro lado. ¿Quiénes son? Es el número imaginario que va a multiplicar a quién. A teta. Vean ustedes, aquí teta. Ahí donde hay otro imaginario. Menos teta 3 sobre 3 factorial. Luego, más teta quinta sobre 3 factorial, que aquí está. Menos teta séptima 7 factorial más puntos suspensivos. Dense cuenta que si ahora me regreso a la función del seno y coseno, dense cuenta quién es este. El coseno de teta es igual a 1 menos teta cuadrada sobre 2. ¿Quién es este? Pues este es el coseno de teta. Vean cómo se parece al que yo encontré acá. Más el imaginario. ¿Quién es este? Este es el coseno. La expansión de Maclaurin, o es el coseno en la expansión de Maclaurin. ¿Quién es este? De este lado, pues es el seno. Vean ustedes cómo se parece a lo que yo encontré del seno. Teta menos teta al cubo, 3 factorial más teta quinta sobre 5 factorial. Y se parece mucho a lo que tengo aquí. Entonces es igual al seno de teta. Entonces yo llego a una conclusión, que i teta va a ser igual al coseno de teta más menos el seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? El seno de teta. A esto se le conoce como más menos la ecuación de Euler. Es la ecuación de Euler. De tal suerte, por ejemplo, si teníamos que el seno de teta es igual a b sobre r y el coseno de teta es igual a h sobre r, yo entendería que b es igual a r por el coseno de teta y que h es igual al coseno de teta. Entonces, teniendo en cuenta el número complejo, h más b, h más i por b, es un número complejo. H, ¿cuánto vale? Es igual a r coseno de teta más r el seno de teta. Perdón, aquí me equivoqué. Es seno de teta. Y el coseno de teta, h vale el coseno de teta, que va a multiplicar a r. R coseno de teta más r el seno de teta. Que es igual
a R que va a multiplicar al coseno. Pero aquí me faltó, lo vuelvo a hacer, ¿sí? Es igual a R coseno de teta más el imaginario por B. ¿Quién es B? R del seno de teta. Entonces, hay un término común que va a multiplicar al coseno de teta más I el seno de teta, más menos, ¿eh? Pero yo sé que esta expresión es a lo que yo acabo de llegar acá. Entonces sería R por I teta más menos. Si yo dijera H más I por B a la T, pues yo tengo que tener que es R a la T. R por coseno de teta más I del seno de teta a la T, que va a ser igual a RT, el módulo, por E más menos I T a la T por teta. Y ambas es la misma expresión. Nosotros habíamos dicho hasta arriba, hasta acá arriba. Ok. Antes de eso, a esto se le conoce como el teorema de Mohr. ¿Sí? Muy bien. Antes de eso, si yo sé que H más I por B es igual a R, que es el módulo, por coseno de teta más I que multiplica el seno de teta, y esto es igual a R más menos I teta. Por ejemplo, si yo tengo 1 más I por la raíz de 3, yo ya sé cuál es el módulo. El módulo es la raíz de ¿quién? De h cuadrada más b cuadrada. H cuadrada es 1 más raíz de 3 es 3. Entonces raíz de 4 es 2. Entonces R vale 2. Ahora, encuentro la tangente de teta. La tangente de teta es igual a b sobre h. ¿Cuánto vale b? Raíz de 3 sobre 1, que es igual a raíz de 3. Para conocer teta, entonces tengo el arco tangente de raíz de 3. Y esto expresado en radianes es igual a pi sobre 3. Entonces, 1 más i raíz de 3 va a ser igual a 2 por coseno de pi sobre 3 más i el seno de pi 3 igual a 2 por e y pi 3. Ambas son iguales, como ejemplo. Si ahora regresamos hasta arriba, si el discriminante es negativo, si el discriminante es negativo, aquí está. Si allí el discriminante es negativo,
pues entonces tengo raíces complejas de este tipo. Entonces, veamos. Si YT es igual a A1 por H más I por B a la T más A2 por H menos I por B a la T, pues yo ya sé a qué es equivalente esta parte. ¿A qué es equivalente? Aquí la tenemos, ¿no? Aquí. Más menos es equivalente a esta parte. Y yo lo que tendría es A1 que va a multiplicar a R a la T por coseno de teta más I por el seno de teta a la T. Más, bueno, aquí cierro paréntesis. Voy a cerrar paréntesis. Voy a ponerlo nuevamente. YT va a ser igual a A1 R a la T por el coseno de teta, el coseno de teta T. Bueno, ok, vamos a hacer una cosa. Hasta aquí vamos a dejarle porque vamos a continuar. Hasta aquí vamos a dejar. Esta es la solución que encontramos cuando el discriminante es negativo. Cuando el discriminante es negativo, claramente se ve que las raíces son complejas y son complejas y por tanto tengo que echar mano del teorema de Moore. Y si de lo que se trata es sustituir el teorema de Moore en cada raíz, pues entonces yo tendría la capacidad de encontrar lo siguiente. De encontrar lo siguiente. Aquí me faltó multiplicar por t, teta t, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo tengo. Y esto es similar a lo que está acá. Bueno, entonces esto yo lo aplicaría. YT va a ser igual a A1 por R a la T por coseno de teta T más I del seno de teta T más
A2 que va a multiplicar a RT del coseno de teta t menos y del seno de teta t. ¿Ok? Aquí lo que estamos aplicando ya es el teorema de Moore. ¿Sí? Es decir, h más i más menos i a la t, pues yo sé que es igual a r e más menos i teta a la t. Y esto es igual a rt e más menos i teta t, que es igual a rt coseno de teta t más i más menos i seno de teta t. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si esto es equivalente a esto, pues nada más lo sustituyo en cada una de ellas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tengo términos semejantes. Que es RT. Vamos a suponer que A1, ¿sí? Vamos a suponer que A1 es igual a un número imaginario, A más I por B. Vamos a suponer que A2 vale A menos IB, ¿sí? Ok, entonces tendré aquí un término semejante. ¿Quién es ese término semejante? Es R a la T. Vean que está aquí y está acá. Y también tengo un término semejante, el coseno. ¿Ok? Entonces, y además voy a tener términos semejantes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el primer término semejante va a ser igual a A1 más A2 Entonces va a ser igual a 1 más A2 y va a ser igual o va a multiplicar al coseno de teta t más A1 menos A2 que va a multiplicar al número imaginario por el seno de teta t. Entonces, A1 más A2, esto es arbitrario, ¿eh? Vamos a suponer que A1 y A2 son números complejos. ¿Se puede hacer? Sí, en matemáticas se puede hacer. Vamos a suponer que es cualquier número que pertenece al conjunto de los números complejos. Y ahí están todos los números reales, los números irracionales, etcétera. Si yo sumo A1 más A2, pues lógicamente me da 2A. Y 2A
es otra constante, A3. Entonces aquí es A3. Bueno, lo voy a poner al final. Al final lo voy a poner. Luego, A1 menos A2. Ahora, ¿por qué es A1 menos A2? Por el negativo, el que tengo acá. Entonces, si yo resto esto, va a ser igual a menos A, se cancela, A menos IB, es decir, IB más IB, eso es igual a 2IB. Entonces aquí tendría 2A coseno de teta t más este que es igual a 2i por b por i seno de teta t. Ahora, yo aquí tendría nuevamente 2a coseno de teta t más 2b por i al cuadrado del seno de teta t. Pero i al cuadrado ya sabemos que es negativo. Entonces 2a coseno de teta t más menos 2b ya se desaparece el imaginario del seno de teta t. Entonces 2a es 3a del coseno de teta t. 2a es una constante, más menos 2b es otra constante. Y esto es igual a 4 del seno de teta t. Y esto ahora sí va a multiplicar al módulo a la t. Y esto va a ser igual a dt. Entonces, esta sería la solución complementaria. Es decir, no hubiéramos podido llegar hasta aquí si no hubiéramos encontrado, el teorema de Moe y la ecuación de Euler. Sin la ecuación de Euler, o más bien sin el teorema de Moe, no hubiéramos encontrado la ecuación de Euler. Y si no hubiéramos encontrado la ecuación de Euler, no hubiéramos podido encontrar la solución complementaria de una ecuación en diferencia de segundo orden. Esto es la solución complementaria. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes lo interesante que es. Al final vamos a revisar. Ya tenemos los tres casos. Cuando tenemos raíces reales y distintas, si el discriminante es mayor a 0, implica que a1 al cuadrado es mayor que 4a2. Y por lo tanto la solución complementaria que se postula es a1 b1 a la t más a2 b2 a la t. Si el discriminante es igual a 0, implica que a1 al cuadrado es igual que 4a2. Y la solución complementaria que se postula es a1 por b más a la t más a2 por t por b a la t. Y cuando el discriminante es negativo, es decir, a1 al cuadrado es menor que 4a2, la solución complementaria vendría dada por ART por A3 del coseno de teta t más A3 del seno de t por teta. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya tenemos tres formas de encontrar soluciones complementarias dependiendo de quién. Pues eh, dependiendo de el discriminante. ¿Estamos de acuerdo?
A ver, entonces de tarea, supongo que tenemos un número complejo, h más i por b. Eh, por un lado, si tengo a qué equivale 5 por e 22 horas, que va a multiplicar a 3 pi sobre 2, ¿a qué equivale? ¿No? Por un lado. Y por el otro lado, sea más menos 4 por i raíz de 5, ¿a qué equivale? Esa es la tarea. Y seguiremos con los siguientes ejercicios. Al menos ya llegamos hasta aquí. ¿Cuáles son las soluciones complementarias y particulares de una ecuación en diferencia de segundo orden? Ahora, para seguir avanzando, yo les dejo esta tarea. ¿A qué equivale 5e i por 3 pi sobre 2? ¿Y a qué equivale este número complejo? 4 más menos i raíz de 5. Muchas gracias y espero que nos veamos en, en conexión. Gracias y les agradezco. Ya saben que eh, tienen mi teléfono para cualquier duda. Está muy largo, pero es importante y es necesario. Muchas gracias.